The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ok, vamos viendo. Vamos viendo cuántos asistentes tenemos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que logren escucharme. Si logran escucharme, por favor levanten la mano. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas antes de comenzar. Si logran escucharme ahí, por favor levanten la mano. Perfecto, Pamela, muchas gracias. Perfecto, Diego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Puedo bajar la mano de todos? Por favor, díganme si logran visualizar la presentación, si logran visualizar la pantalla. Levanten la mano ahí también, por favor, si logran visualizar la pantalla. Vamos a ver aquí unas pequeñas preguntas. Ok, Juan. Lo que me dices que sí. Muchas gracias. Vamos viendo también. Diego, Juan Carlos, Juan Flores, Juan Miguel, Mayra, Pamela. Perfecto, voy a bajar la mano de todos. Muchas gracias. Vamos a dejar la presentación lista para que corra. Y en unos momentos más daremos inicio. Vamos a comenzar exactamente a las 9 de la mañana, hora de Chihuahua. 10 de la mañana, hora del centro. En algunos lados de la República creo que todavía son las 8 de la mañana. Creo que en Tijuana ahorita todavía son las 8 de la mañana. Pero bueno, en 9 minutos exactos comenzamos. Voy a bajar la mano de todos. Un poco de paciencia, por favor. Vayan por un cafecito, unas galletitas, algo para que se les sea más ameno el webinar del día de hoy. ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuevamente. Muchas gracias por su asistencia, al webinar del día de hoy. El día de hoy vamos a estar tratando los temas, pues prácticamente es la asistencia o la introducción a lo que son los sistemas de detección de incendio. Me presento, mi nombre es Ricardo Holguín, soy ingeniero mecatrónico, tengo 3 años ya laborando aquí en la empresa Syscom. Antes de laborar en la empresa Syscom, laboré para algunos integradores. Me desempeñé dentro de algunas de las labores, pues me desempeñé como diseñador y como programador, inclusive instalador de los sistemas de detección de incendios, así que pues sí tengo experiencia en prácticamente las áreas, desde lo más bajo hasta lo más alto, vaya, que no quiere decir que lo más bajo sea lo más malo. En realidad en campo casi siempre se aprende muchísimo más, ¿sí? Y mejor que en escritorio. Vaya, pero tenemos aquí bastante experiencia con esto. Vamos a tratar el tema del día de hoy de la siguiente manera. Vamos a presentar todos los temas que competen a lo que estos son los sistemas de detección de incendio, y al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. No se preocupen porque vamos a durar bastantito con esta sesión de preguntas y respuestas. Inclusive terminando la hora del webinar, me gusta quedar un poco más de tiempo para resolver todas las dudas que quedaron abiertas y que ya pues por falta de tiempo al aire, vaya, en la hora que tenemos destinada, pues ya no fue posible contestar. No se preocupen, yo sigo conectado para despejar todas sus dudas. Nada más, otra vez para confirmar, levanten la mano las personas que logran escucharme, por favor. Perfecto, muy bien, la gran mayoría. Y de nueva cuenta, voy a bajar la mano de todos. De nueva cuenta, voy a bajar la mano y pueden confirmarme si ven la presentación, si logran visualizar la presentación. También levanten la mano ahí, por favor. Perfecto, muy bien, la gran mayoría también. Muy bien, pues vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Bueno, pues como el nombre lo dice aquí, el título, la introducción a los sistemas de detección de incendio, es el tema que nos compete el día de hoy. No es complicado, pero sí es un tema que hay que tener un poquito pues un poquito de repaso constantemente, porque va cambiando, vaya. Esto es dado a la cambiante norma que rige al menos en todo lo que es continente americano, que no es una norma que sea mexicana. Si bien las normas mexicanas son de gran complemento, pues hay una norma estadounidense que rige en gran parte todo lo que compete a los sistemas de detección de incendio, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues bueno, ¿qué es el fuego? Si no sabemos qué es el fuego, pues no vamos a poder introducirnos a todo esto.
El fuego no es más que un proceso de combustión que se realiza de una manera violenta, ¿sí? Es una reacción química, vaya, que se realiza de una manera muy violenta y pues desprende gran cantidad de energía. El fuego se va a hacer presente cuando ya hay llamas, ¿sí? Flamas. El fuego también produce calor y puede producir humo. Y fíjense lo que acabo de decir, puede producir, porque hay veces que produce tan poco que es prácticamente imperceptible. En México tenemos una norma oficial mexicana que clasifica el fuego de diferentes maneras, y esta norma es la NOM 002, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010, que prácticamente este año creo que van a hacer una renovación ahí en la norma, a ver si no cambia esto. Bueno, se dividen o se clasifican en clase A, que son derivados de combustibles sólidos, y por lo general estos producen brasas. Clase B, derivado de combustibles inflamables y o gases, ¿sí? Clase C, cualquier fuego que involucre aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas, vaya, siempre y cuando pues, exista la presencia ahí de corriente, vaya, que esté encendido, pues se clasifica el fuego en C. Clase D, cualquier fuego donde se encuentren metales combustibles, tales como el magnesio, el circonio, litio, vaya, estos metales por su naturaleza reaccionan, vaya, muy bruscamente a algunos componentes que son muy habituales en el día a día, como por ejemplo el aire, el agua, ¿sí? Estos materiales reaccionan tan rápidamente, como les comentaba ahorita, el fuego es una reacción química que se deriva de una reacción química muy violenta, ¿sí? Y estos metales prácticamente reaccionan de esa manera y generan fuego, vaya. Y la clase K, fuego presentado en instalaciones de cocina. Prácticamente son los fuegos que involucran aceites y grasas vegetales, animales, ¿sí? Bioanimales, perdón. ¿Y qué es un incendio? Un incendio no es lo mismo que un fuego. Un incendio es la presencia de fuego y que ya no está controlado, ¿sí? Un incendio, pues como bien saben, puede ser extremadamente peligroso para la vida de los seres vivos, ¿sí? Así que hay que tener muy claro esto. Un fuego no es lo mismo que un incendio. Un fuego puede ser de manera controlada, vaya, por ejemplo, el mechero de nuestras estufas, un encendedor tal vez, lo tenemos controlado, pero un incendio ya es la presencia de fuego, pero de manera que no está controlada, ¿sí? Y esto puede ser muy peligroso. Y las flamas o las llamas es lo que se produce, vaya, de la combustión de algún tipo de material, ¿sí? Estas flamas pues son de diferentes colores, va a depender el color del tipo de material que se está quemando o del gas, ¿sí? El humo, pues el humo es una suspensión de partículas en el aire muy pequeñas, vaya, ¿sí? Son pequeñas partículas sólidas, ¿sí? Que se producen por una combustión o una mala combustión. Prácticamente cuando se está iniciando la combustión o cuando se está acabando la combustión es cuando se genera más humo, ¿sí? Ya cuando la flama vaya cobijó a la gran parte del material que se está incendiando, ¿sí? Que está prendiendo, que está ardiendo, pues ya la presencia del humo se hace cada vez, pues ya es menos, ¿sí? Ya es menos la presencia del humo. Y los componentes del fuego son básicamente 4 cosas, y para esas 4 cosas se representan con esta cosa que se llama tetraedro del fuego. Cualquier fuego, con cualquiera de esas 4 cosas que vemos en pantalla, que es el oxígeno, el calor, el combustible y prácticamente la reacción en cadena, ¿sí? Que es la reacción química, vaya. Si cualquiera de esas 4 componentes del fuego no existe, pues no va a haber fuego, vaya. Prácticamente sofocamos el fuego. Por ejemplo, en un site donde no podemos poner rociadores porque obviamente tenemos equipo de cómputo sensible ahí, pues ¿qué es lo que hacemos? Liberamos algún tipo de agente extintor, un gas, por ejemplo, un gas inerte, y lo que hacemos es desplazar al oxígeno, ¿sí? E inclusive en algunos tipos de gases no se desplaza el oxígeno como tal, sino que la reacción en cadena es la que se detiene, vaya, detenemos esa reacción química. El agente extintor, vaya, más usado por naturaleza, pues es el agua. Y el agua, pues lo que quita es calor y la reacción en cadena, porque el combustible sigue estando. Imaginemos el siguiente escenario. Prendemos una mesa que es de madera, pues el combustible es la madera, ¿verdad?
está ardiendo, pero la reacción en cadena la detuvimos con la presencia del agua y también por ende por la presencia del agua detuvimos o hicimos a un lado el calor. El oxígeno sigue estando presente porque pues el oxígeno sigue estando en el ambiente, ¿no? Esto sí que les quede bien claro, con cualquiera de los cuatro componentes del tetraedro, la presencia del fuego no se va a hacer. Bueno, ¿y qué es un sistema de detección de incendio? Hasta parece un poco absurda o tonta la pregunta, pues es un sistema, vaya, que detecta la presencia de un incendio, pero ¿cómo hace la detección, vaya, de ese incendio? Lo hace de diferentes medios, vaya, esos se llaman tipos de detección, lo puede hacer por medio de la presencia del humo, la presencia de las flamas, la presencia de la temperatura, la presencia inclusive de gases antes de que se genere un incendio, vaya. Podemos hacer la presencia de todos esos componentes o de todos esos elementos, ¿sí? Por medio del sistema de detección de incendio. ¿Cómo funciona? Pues el funcionamiento es de lo más básico, vaya. De entrada, ¿sí? Pues vamos a tener este diagramita que yo creo que es la manera más sencilla de entender cómo funciona un sistema de detección de incendio. Y prácticamente, pues todos los sistemas de seguridad electrónica funcionan de una manera muy similar. Un sistema de detección de incendio o un sistema de alarma contra incendio, un sistema de alarma de incendio, ¿sí? Que son lo mismo, funcionan de la misma manera. Tenemos de este lado las entradas, que las entradas no son más que las cosas que le van a decir al panel que hay presencia de incendio. Y en la parte del medio tenemos el procesamiento, y el procesamiento lo lleva a cabo un CPU, que en este caso pues es nuestro panel. Dependiendo de lo que nosotros le programemos a este CPU o al panel, pues va a ser la reacción hacia las salidas, ¿verdad? Que las salidas son las que se encargan de notificarle a las personas que hay presencia de incendio. E inclusive las salidas también pueden interactuar con otros sistemas, como por ejemplo un sistema de elevadores. Se está quemando el quinto piso y vamos hacia el quinto piso. Pues en ese momento el sistema de detección de incendio activa un relevador para que el elevador no llegue jamás al quinto piso, sino que se regrese hasta el primer piso. Se está quemando una nave industrial y tenemos las puertas con cerradura eléctrica, con alguna chapa, una contrachapa. Lo que hace el sistema de detección de incendio, activa un relevador para hacer la liberación de esas puertas de emergencia y que todas las personas puedan salir. Otros casos de activaciones o de interacciones con otros sistemas es con el sistema HVAC, que es el sistema de Heating, Ventilation and Air Conditioning, que no es más que el sistema tratador de aire, ¿sí? De alguna empresa, de algún edificio. Lo que hace el sistema de detección de incendios es que también otra vez activa un relevador para que el sistema no esté inyectando aire y por consiguiente oxígeno y el fuego no crezca de una manera más rápida. ¿Sí? Si lo vemos de una manera más visual, pues quedaría así. Entradas, como dijimos, lo que le avisa al panel que hay presencia de incendio, ¿sí? El procesamiento, pues que es nuestro panel, nuestro CPU, ¿sí? Y las salidas, lo que le va a avisar a las personas, en este caso sirenas y estrobos, que pues hay presencia de fuego y que tienen que evacuar o tienen que dejar el recinto, ¿no? Y como lo vimos ahorita, pues no nada más se queda en esto, sino que también se puede interactuar con otros sistemas. Hasta aquí creo que es bastante claro. Entradas, procesamiento, salidas, y de una manera más visual, pues quedaría de esta manera. En los sistemas de detección de incendio, sea de la marca que sea, vamos a tener estos tipos de circuitos. El circuito IDC, circuito NAC, circuito SLC y circuito bus. Están acomodados de esta manera porque al menos en los sistemas de detección que maneja Syscom, los dos primeros se pueden clasificar dentro de circuitos convencionales o circuitos tontos. Ese es un término, vaya, que se acuñó de manera informal, pues ya en campo, ¿verdad? Los circuitos tontos o los circuitos convencionales, que es la manera más correcta. Luego sigue el circuito SLC y el circuito bus, ¿sí? Estos dos circuitos ya no son convencionales, ya son inteligentes, ¿sí? O direccionables. O, vaya, el circuito inteligente es el término que se acuñó mucho en la parte de campo, vaya. La manera correcta, pues sería un circuito direccionable, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre un circuito convencional y uno direccionable. Aparte, todos estos circuitos se clasifican en clases dependiendo de cómo hagamos el ruteo o la instalación de nuestro cableado. Y nada más el SLC tiene estilos, ¿sí? Ahorita los vamos a ver.
Vamos a ver qué son las clases antes de ver qué son los tipos de circuitos, porque esto es bastante importante. Vamos a tener clase B. La clase B es aquel circuito que sale del panel, como se ve aquí, pero jamás retorna al panel, ¿sí? Si se fijan en los dos grafiquitos que tenemos aquí, pues sale del panel, pero jamás regresa hacia el panel. Si ustedes tienen ese tipo de cableado o ven ese tipo de cableado, tengan por seguro que va a ser una clase B. Diferencias notables es que en los circuitos convencionales, que es este de acá, este de la izquierda, no se pueden hacer derivaciones, sino que es uno tras otro, vaya, en cascada, o más correctamente daisy chain, así se llama este tipo de cableado, uno tras otro. Y al final se pone una resistencia de final de línea. Esa resistencia de final de línea nos sirve para supervisar que el cableado no se rompa, porque si se rompa el cableado, pues puede decir, imaginemos que se rompe en este punto, pues estos dos dispositivos, este de aquí y este de acá, pues ya no están encendidos, ya no quedarían funcionando. ¿Y qué tal si el incendio ocurre en este lado, no? Tal vez en una oficina y por ahí comienza el incendio, y pues como no están conectados porque el cable, o no están encendidos porque el cable está roto, pues no van a funcionar, no van a dar el aviso hacia el panel, ¿sí? Por eso en esta clase de circuitos, todos van uno tras otro. Otra razón de que todos vayan uno tras otro es que cada uno no lleva un identificador, no lleva una dirección, por eso son convencionales o tontos, ¿verdad? Y cualquiera de estos que se active, por ejemplo, en este circuito, va a reportar como si fuera uno. Aunque tenemos 5 dispositivos aquí, todo esto es un solo circuito. Independientemente se active este, o se active este, o se active este, van a reportar como si fueran uno solo, ¿sí? Caso contrario, del lado derecho, estas ramificaciones que ven ustedes sí son posibles realizarlas, pero nada más en circuitos direccionables, ¿sí? Porque aquí en los circuitos direccionables, cada dispositivo que se vaya conectando sí tiene un identificador, ¿sí? O una dirección. Y por medio de ese identificador o de esa dirección, se reporta hacia el panel. El panel hace un cuestionamiento hacia los dispositivos, y si ese dispositivo con dirección 15, por ejemplo, no le responde, el panel sabe que ya no está viendo o no está conectado el dispositivo 15, ¿sí? Aquí no es necesaria la resistencia de fin de línea por esto mismo, porque cada dispositivo reporta de manera individual, no reportan en general, como lo hace un circuito convencional, ¿sí? Esto aplicaría entonces para los circuitos IDC y los circuitos NAC. Esto de acá aplicaría entonces para los circuitos SLC y bus. Una clase A es aquel circuito que sí retorna hacia el panel, vaya, sale, como se ve aquí, y retorna hacia el panel. ¿Qué ventajas tiene? Que es más seguro. ¿Por qué es más seguro? Porque por cualquiera de los dos caminos, ya sea la salida o el regreso, pues tiene supervisión de los dispositivos. Imaginemos el siguiente escenario, como se ve aquí. Rompen el circuito. No hay problema. Estos tres quedan funcionando con el retorno y estos de acá quedan funcionando con la salida. Tendrían que romperse de dos lados el circuito para que perdiéramos, en este caso, a estos cuatro, ¿no? Si se rompiera de este lado. Sí, pero ya es algo poco común, vaya. De todas maneras, cuando se rompe el circuito, el panel se da cuenta, vaya, y manda una notificación de que se rompió el circuito, vaya, ahí ya no hay continuidad en el circuito, que está roto el circuito en clase A. Y este circuito aplica tanto para convencionales como para direccionables, circuitos convencionables o circuitos direccionables. Entonces aplica para IDC, para NAC, para SLC y para bus. Y algo bien importante es que en este tipo de circuitos la resistencia de fin de línea para los circuitos convencionales ya no es necesaria, ¿sí? Si se fijan, no hay ninguna resistencia de fin de línea supervisando el estado del cableado, porque la supervisión la realiza el mismo panel. Y bueno, los estilos, como les decía, nada más aplican ahora únicamente para los SLC. Antes se aplicaban para los NAC y para los IDC, que era un dolor de cabeza para estar leyendo eso en los planos, ¿sí? Afortunadamente ya nada más quedó para los SLC. Vamos a estar abarcando los circuitos que quedaron desde la edición de la NFPA 72, que es la norma que rige prácticamente todo lo que son los sistemas de detección de incendio, cómo se deben instalar, cómo se deben de dar mantenimiento, vaya, todo, ¿sí? De la 2007 a la 2013, en la 2016 ya cambió un poquito, pero al menos en México todavía lo que se usa bastante es la 2013. Yo creo que a partir de este año, mediados de este año, se va a empezar a utilizar la NFPA 2016,
Por cierto, aprovecho el momento para hacer promoción. Syscom ofrece esta certificación en la NFPA 72 año con año. Estén atentos a los eventos y certificaciones ahí en la página de Syscom para que puedan asistir a la certificación. Perfecto, pues bueno, ahora sí, los estilos se clasifican en 4, 6 y 7 y únicamente aplican para el SLC. ¿Y dónde se van a aplicar? Bueno, para la clase B, que dijimos que salía pero no regresaba, en el SLC, o sea, en un circuito direccionable o inteligente, nada más aplica el estilo 4. Para la clase A, que dijimos que salía y retornaba hacia el panel, aplican tanto estilo 7 como estilo 6. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre ellos. Vaya, para un SLC clase B estilo 4 es prácticamente esto. Sale del panel y no regresa, pero se permiten hacer derivaciones. Esto siempre y cuando pues el panel que estemos instalando pues lo permita, ¿verdad? Permite hacer este tipo de derivaciones. Hay paneles que no lo permiten. Y ahorita en la actualidad la gran mayoría lo permiten hacer este tipo de derivaciones en el SLC. ¿Okay? Luego viene el SLC clase A porque sale y regresa. Pero aquí hay algo bien importante. Saliendo y retornando vamos a tener estas cosas que se llaman módulos aisladores de cortocircuito, ¿sí? Esos aisladores de cortocircuito, si quieren una analogía, es como las pastillas termomagnéticas o los fusiles que ustedes tienen en sus casas. En caso de que haya un cortocircuito, pues hasta aquí llega, no llega hacia el panel, ¿no? Aparte de eso, en el estilo 6, de que saliendo y regresando, debe haber un aislador de cortocircuito. Cada 25 dispositivos direccionables que nosotros coloquemos, debe de haber otro aislador de cortocircuito. 25 dispositivos y otro aislador, 25 dispositivos y otro aislador, y otros 25 dispositivos, y como ya retornamos, pues otro aislador, ¿sí? Esa es la importancia, vaya, del estilo clase A, del estilo 6 en la clase A. ¿Qué pasaría si ocurriera un cortocircuito aquí? Pues nada más perdemos 25 dispositivos, no perdemos todo, ¿verdad? Caso contrario, si no hubiera ningún aislador, hay un cortocircuito y se nos va todo, perdemos todo. ¿Qué tal si tenemos, no sé, 100 detectores? Los 100 detectores dejan de funcionar por el cortocircuito que hubiera en algún punto del cableado. Y el estilo 7, pues es un poco más robusto. Bueno, no un poco, un montón más robusto, porque ya en lugar de ser cada 25 dispositivos, es cada dispositivo, ¿sí? Saliendo y regresando, aislador de cortocircuito, y cada dispositivo, un aislador. Sí, fíjense que el aislador está por la parte del frente y por la parte trasera, ¿verdad? O sea que cada dispositivo queda protegido por esos dos aisladores, ¿sí? Cortocircuito aquí, nada más perdemos ese dispositivo. Si tenemos 100 detectores y ocurre un cortocircuito en esta posición o en esta parte, nada más uno vamos a perder. 99 de los detectores que tenemos siguen funcionando, ¿sí? Y en la clase B, ¿será importante colocar dispositivos? Claro, dispositivos aisladores de cortocircuito, pues claro que es importante, ¿verdad? En este caso, como en estas imágenes, si no hay un aislador, si hay un cortocircuito en cualquier parte, se nos cae todo. Dejamos de ver a los detectores. Lo importante es saliendo inmediatamente del panel un aislador de cortocircuito, obviamente para proteger nuestro panel. Y cada vez que hagamos algún tipo de derivación, como es el caso aquí, también poner un aislador de cortocircuito. ¿Para qué? Si ocurre un cortocircuito en una de estas derivaciones, pues nada más esa derivación sea la que se pierda. No todo el circuito o todos los circuitos que tengamos ahí. Y ahora sí vamos a entrar en lo que son los tipos de circuitos. Un circuito IDC es un circuito de dispositivos de iniciación. Si lo quieren leer de manera inversa, circuitos de dispositivos de iniciación o Initiating Devices Circuit, por sus siglas en inglés. Es un circuito convencional, como ya habíamos visto, y aquí se conectan puras cosas convencionales. Detectores, estaciones de jalón, pues prácticamente, oye, no hay módulos aquí en los circuitos IDC. Convencionalmente o comúnmente se los conoce como circuitos de zona, ¿sí? Ahorita vamos a ver una ejemplificación de esto. Como les decía, estos circuitos son convencionales y nada más lo único que hacen es cerrar o abrir un circuito, ¿sí? Eso es lo único que hacen. No sé si recuerdan hace un momento que les dije, podíamos conectar
5 detectores en un solo circuito IDC, 5 detectores convencionales en un solo circuito IDC, y todos iban a reportar como si fueran uno. ¿Por qué era eso? Porque para empezar no llevan dirección, ¿sí? Y lo único que hacen es cerrar o abrir un circuito que tienen internamente cuando están detectando o cuando se activó, vaya. Dijimos que en clase B estos dispositivos o este tipo de circuitos iban a llevar resistencia de fin de línea. Esa resistencia de fin de línea depende mucho del fabricante o del panel, de la marca del panel que estén utilizando, ¿verdad? Varía entre los fabricantes. Entonces, a modo de resumen, circuitos IDC, cosas convencionales. Esas cosas convencionales nada más tienen una salida de contacto seco, ¿sí? Que se cierra o se abre cuando está en activación. Si los cableamos en clase B, o sea que sale del panel pero no regresa, vamos a necesitar una resistencia de fin de línea para que supervise el cableado. Se les conoce como zonas a este tipo de circuitos. Y disculpa, creo que le puse mute sin querer aquí al a la diadema. Una disculpa. Ok, bueno, los circuitos, si vamos a retomarlo otra vez. Se conectan dispositivos convencionales, o sea, tontos, ¿sí? Se les conoce comúnmente como zonas. Llevan resistencia en cableado clase B, ¿sí? O sea que salen y no retornan del panel, ¿sí? Y todos van a reportar como si fueran uno. Podemos conectar 5 en una sola zona o en un solo circuito IDC y todos van a reportar como si fueran únicamente uno. Vamos al siguiente circuito. Bueno, típicamente así lo van a encontrar. Los paneles convencionales tienen circuitos IDC o zonas y aquí se conectan un montón de dispositivos, ¿sí? Y a eso se le conoce como zona. Dependiendo de la capacidad del panel, va a ser la cantidad de circuitos IDC o de zonas que pueda soportar, ¿verdad? Y al final dijimos que en clase B, aquí debería de llevar una resistencia. ¿Cómo sabemos que es clase B? Pues porque no está retornando hacia el panel. Por el contrario, el circuito SLC, este circuito ya es un circuito direccionable o inteligente, ¿sí? Y aquí a este circuito también le conocen comúnmente en campo como lazo o loop. Es el circuito de señalización de línea, ¿sí? O Signaling Line Circuit por sus siglas en inglés. Aquí dijimos que ya se conectan dispositivos direccionables, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cada uno de los dispositivos que vayamos conectando ahí, pues va a tener su propia dirección, que no es necesario en la mayoría de las marcas que sea de manera consecutiva. Fíjense, en la mayoría de las marcas, en las marcas que maneja aquí Syscom, no es necesario que sea de manera consecutiva. Aquí podría estar el 159 y luego el 48 y luego el 1 y luego el 2. No es necesario, vaya, que lleve un orden en las marcas que manejamos aquí en Syscom, ¿sí? No es necesario, cuando se cablea en clase B, que exista una resistencia de fin de línea. Esa resistencia de fin de línea no es necesaria porque, como lo comenté anteriormente, cada uno de los dispositivos se va a reportar hacia el panel a través de la dirección. ¿Qué es lo que hace el panel? Les pregunta, oye 1, ¿cómo estás? Ah, estoy bien. Ya le respondió. Oye 2, ¿cómo estás? Estoy bien. Y ya le respondió. Si uno de ellos no responde, pues se toma el panel, da por hecho que no está conectado o tiene algún tipo de falla y lo indica inmediatamente aquí en el panel. ¿Okay? Esto es sencillo, vaya, es el lazo o el loop, así se lo conoce coloquialmente en campo. Se le conectan dispositivos direccionales, o sea que cada dispositivo tiene una dirección o un identificador y no requiere resistencia en clase B. También siguen siendo dos hilitos, igual que en el IDC, un positivo y un negativo. Vamos a toparnos ahí en el circuito SLC, que vamos a tener algunos dispositivos que nos van a ayudar a convertir los circuitos IDC o los convencionales a direccionables, ¿sí? Pero este tema lo vamos a abarcar un poco más a detalle en la siguiente presentación, donde ya vamos a ver más a fondo qué son los tipos de circuitos y cómo se comportan, ¿sí? Nada más como preámbulo, tengan aquí, tomen esto en cuenta, que hay dispositivos SLC o direccionables que nos ayudan a convertir los circuitos IDC a direccionables, ¿sí? Los circuitos NAC, pues bueno, aquí se conectan los aparatos de notificación y fíjense que estoy diciendo aparatos, a diferencia de lo de acá, que eran dispositivos,
En el IDC o en el SLC se llaman dispositivos, en el NAC se llaman aparatos, y esto también es una parte que viene en la NFPA 72 para hacer una diferenciación y no confundir, vaya. Un dispositivo, iniciación, vaya, lo que le avisa al panel, o entradas, ¿sí? Lo que le avisa al panel. Un aparato, lo que le avisa a la gente, o salidas, ¿sí? Los aparatos de notificación se conectan en los circuitos NAC o circuitos de alarma, vaya, así les conocen también mucho en campo, circuitos de alarma. El NAC significa circuito de aparatos de notificación, si lo quieren leer de manera inversa, o Notification Appliance Circuit, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Estos, como son convencionales, requieren una resistencia de fin de línea cuando se cablean en clase B. Son igual que los IDC, pero en lugar de ser entradas, son salidas, ¿sí? Aquí es donde conectamos habitualmente lo que son sirenas, estrobos, sirenas con estrobos, bocinas inclusive, ¿sí? Que sirven para que las personas, los ocupantes de algún recinto, se den cuenta que hay un incendio y pues evacúen, ¿no? Estos circuitos NAC vamos a ver también en la siguiente sesión, en la parte 2, cómo funcionan un poquito más a detalle. Les adelanto. Estos circuitos NAC son un tanto especiales porque en su manera de reposo fluye corriente en un sentido inverso, y ya cuando se activan, vaya que hay una activación de una alarma, la corriente ya fluye de manera normal. Lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero se los adelanto un poco. Bueno, como les decía, pues es un positivo y un negativo también. Cuando se cablea en clase B, resistencia de fin de línea, esto sería una sirena o un estrobo, ¿sí? Y cuando se cablea en clase A, pues lo que se hace es, se elimina la resistencia y se toman los dos circuitos que están ahí pegaditos, vaya. El circuito bus también es un circuito direccionable, ¿sí? Eso quiere decir que cuando cablemos en clase B, que no regresemos al panel, no vamos a necesitar resistencia de fin de línea, ¿sí? Aquí en los circuitos bus va a depender mucho de la marca, qué es lo que se pueda conectar. Un circuito bus puede conectar o puede alojar expansores de lazo, ¿sí? Expansores de SLC, porque el panel pues ya consumimos, vaya, el expansor SLC que tiene incorporado, necesitamos uno más adicional. Podemos conectarles anunciadores remotos, que no es más que un espejo, vaya, del anunciador propio o del teclado que ya trae el panel. En algunas marcas podemos conectar fuentes de poder, ¿sí? Pero como les decía, eso va a depender un montón de la marca que estemos utilizando. Hay muchas marcas que no dejan como tal así circuito bus, sino que le anteponen una o varias letras. Por ejemplo, Farlight le antepone ANN, ANBUS, Silent Night y Fahrenheit le anteponen una S-Bus, S-Bus, ¿sí? Como les decía, no necesita resistencia de fin de línea, y en algunos casos inclusive se puede cablear ya no con derivaciones tan simples como lo es el SLC, que son los T-Taps o las derivaciones en T, sino que se puede hacer un cableado estrella. Por ejemplo, llegamos aquí y de aquí podemos salir para arriba, de aquí podemos salir para la derecha, como está en el ejemplo, o para abajo, o inclusive en cualquier otra dirección, ¿verdad? En algunos paneles, sí hay que revisar las hojas técnicas, las especificaciones de cada fabricante. Es el único circuito que funciona a 4 hilos. Todos los demás funcionaban a 2, que era un positivo y un negativo. Este circuito bus requiere, aparte del positivo y del negativo, de 2 hilos adicionales que no son más que datos, TX y RX, o envío de datos y recepción de datos. Algunos paneles lo marcan como TX o RX, y algunos otros paneles lo marcan simplemente como A y B. ¿Cómo se realiza la conexión? A con A, B con B, así de sencillo, y positivo con positivo y negativo con negativo. Y bueno, ¿qué tipos de sistemas de detección de incendio existen en el mercado? Ahorita hay dos que predominan bastante. Este sistema convencional direccionable prácticamente ya está saliendo del mercado, ya no es tan común. De hecho, creo que ya no lo fabrican, ¿sí? Pero lo que es el convencional y el analógico direccionable son los que predominan bastante más ahorita en el mercado. ¿Cuál es el mejor? Pues bueno, eso va a depender un montón de las necesidades, ¿sí? De lo que se necesite estar monitoreando y cómo se tenga que estar haciendo la detección, vaya. Un sistema convencional trabaja por zonas,
¿sí? Que una zona, acuérdense que dijimos que era un IDC. Y cada fabricante pues determina el número de zonas con las que puede trabajar cada panel. Hay paneles que van desde una zona hasta las 100 zonas, ¿sí? Básicamente una zona consiste en alguno o todos los accesorios de iniciación, que pueden ser detectores, estaciones de jalón, ¿sí? Algunos paneles tienen la capacidad de crecer en zonas, ¿sí? E inclusive en NACs. Y lo único que utilizan este tipo de sistemas son circuitos IDC y NAC. Hay uno que otro, como por ejemplo los sistemas convencionales de Silent Night, que utilizan los circuitos bus también para poderle conectar a un anunciador, sí, pero también depende mucho de la marca. Pero estos dos siempre van a prevalecer en los sistemas convencionales, circuitos IDC y circuitos NAC. ¿Qué ventajas tienen? Pues que son muy económicos. ¿Qué desventajas tienen? Estas que vamos a ver a partir de ahorita. Bueno, de acuerdo a la NFPA 72, en esta sección, limita el número de válvulas de flujo a 5 en una sola zona. Tal vez no quede claro, ahorita lo voy a explicar. Limita el número de dispositivos de iniciación a 20 en una sola zona. Eso quiere decir que no podemos ponerle más de 20 detectores en una sola zona. No quiere decir que el panel no lo pueda soportar, pero por normatividad no puedes exceder de 20 dispositivos de iniciación en una sola zona. O sea, 20 detectores en una sola zona. Tal vez en otra zona tengas 20 estaciones de jalón, en otra zona otros 20 detectores, ¿sí? Y acuérdense que todos esos 20 van a reportar como uno. Precisamente todo esto, esta normatividad está basada en eso. Imaginemos que tengamos 20 dispositivos a lo largo de una serie de oficinas. ¿Cuál de las 20 oficinas fue la que se activó? En lo que se da la búsqueda de entre las 20 oficinas, puede ser que el incendio consuma todo, ¿sí? Se pierde bastante tiempo en identificar dónde se originó el incendio. Otra limitante que tiene es el número máximo de metros cuadrados que puede cubrir cada una de las zonas. Cada una de las zonas no puede cubrir más de 1858 metros cuadrados. Si la superficie que vamos a estar cubriendo tiene más de esta área, se necesitan ocupar más zonas. También viene relacionado a la localización de donde se originó el incendio, ¿sí? Cuando existe una condición de problema o alarma, no indica el punto exacto donde se está originando. Esto obliga a realizar una inspección total de los equipos, ¿sí? Y con respecto al primer punto, las válvulas de flujo de agua no son más que aquellas válvulas que indican que un rociador se ha activado. Cuando un rociador se activa, pues hay flujo de agua. Y en la tubería donde fluye esta agua, se instalan unos dispositivos similares a estos de aquí, ¿sí? Que detectan que hay flujo de agua. Eso quiere decir que ya hay incendio, ya se está quemando algo, por eso los rociadores se activaron. Y de estos no podemos tener más de 5 en una sola zona. A eso se refería el primer punto. Un sistema direccionable, pues aquí ya cambia, ya los circuitos, estos de aquí, ya no se llaman zonas, sino que quedamos que se llamaban lazos, loops o SLC, ¿sí? Ahí en estos circuitos vamos a conectarle dispositivos direccionables y a cada uno de esos dispositivos direccionables se le llama punto. Es un punto de detección o inclusive un punto de notificación o de salida, ¿sí? Vamos a ver que a diferencia de los circuitos IDC, que nada más son puras cosas que se le conectan, puras cosas de entrada que se le conectan ahí, en los circuitos SLC podemos tener puntos que sean también para salidas, ¿sí? No son exclusivos para las entradas. Un sistema direccionable, como les decía, puede tener dispositivos de iniciación, que son de entrada, o de control, que son salidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno de entrada y uno de salida? Pues bueno, uno de entrada le va a avisar al panel, que hay una condición de alarma de fuego o de fuego, que hay presencia de fuego. Esto se hace por lo general a través de detectores, una estación de jalón, ¿sí? La válvula de flujo de agua. Y un punto de control o de salida, pues es aquel punto que puede interactuar con otros sistemas, como por ejemplo un módulo de relevador, ¿sí? O de relevadores, o un módulo de notificación, que ese módulo de notificación nos ayuda a prender más sirenas y estrobos en lugares remotos, ¿sí? Entonces, nada más quiero que quede bien claro esto. Los sistemas direccionables, esto deja de llamarse zona, se convierte en loop o lazo, ¿sí? Aquí cada uno de estos dispositivos pues seguía siendo dispositivo y cada uno, bueno, todos estos actúan como si fueran uno.
Aquí, cada uno de los dispositivos que se le conecten ya se llaman puntos y funcionan de manera independiente, vaya, porque cada uno tiene un identificador. Y pueden ser tanto de entrada como de salida. Este sería el típico ejemplo. Aquí tenemos puros dispositivos de entrada, ¿sí? Pero aquí sobre esta misma línea podemos conectar un módulo relevador y no hay ningún problema, ¿sí? Va a funcionar. Un módulo de notificación y no hay ningún problema, también nos va a funcionar. Acuérdense que en el SLC o en el lazo vamos a conectarle cosas que son tanto de entrada como de salida. No requiere resistencia de fin de línea porque estos tienen una dirección, ¿verdad? Y un sistema analógico direccionable, pues ya es un poco más robusto, muchísimo más robusto. Y a diferencia de los demás sistemas, vaya, por ejemplo, un sistema de CCTV, de circuito cerrado de televisión, donde lo analógico es viejo, aquí en los sistemas de detección de incendio, lo analógico es nuevo, vaya. Si lo vemos de la siguiente manera, un sistema digital, pues nada más tiene dos estados, prendido y apagado, que eso es prácticamente lo que tienen los sistemas convencionales. Está activado el detector o no está activado el detector. Y en un sistema analógico ya tenemos más información. Aparte de que se activa o no se activa el detector, podemos tener algo que se llaman compensación de deriva, alertas de mantenimiento, sensibilidad de ajuste para las detecciones de tipo de temperatura o de humo, ajustes para que trabajen a cierta calibración de día y a cierta calibración de noche, ¿sí? Y aquí por lo general ya no se llaman detectores, vaya, se llaman sensores, aunque coloquialmente también en toda Latinoamérica le seguimos diciendo detectores, ¿sí? Los sensores ya son más inteligentes, nos dan muchísima más información, a diferencia de un detector que nada más se cierra y se abre, ¿sí? Un sistema analógico direccionable, como les decía, pues ya tenemos información más detallada. Por ejemplo, oye, estoy al 32% de suciedad, estoy en un 11% de suciedad, venía de mantenimiento, vaya, todo esto, información adicional, la podemos obtener a través de paneles analógicos direccionables. ¿Qué es la compensación de deriva? Que es una función que prácticamente todos los paneles analógicos direccionables tienen. Imagínense el siguiente escenario. Tenemos 5 detectores en una serie de oficinas, o en una oficina nada más. Por algún motivo se metió bastante polvo aquí. La persona que se encarga de hacer el mantenimiento pues empieza a barrer y levanta bastante polvo. Este polvo a los detectores de humo pues puede llegar a activarlos, pero no es el caso, no los activa, sino que nada más los ensucia. Obviamente esa suciedad va a afectar el funcionamiento del detector y hay que ir a hacerle un mantenimiento. Pero los detectores tienen incorporada una función que se llama así compensación de deriva, que junto con el panel trabajan de manera conjunta, ¿verdad? Y lo que hace el detector es, él se autocalibra, vaya. ¿Estoy dentro de los límites permitidos por la NFPA 72? Sí. Entonces me puedo estar calibrando un poquito más, ¿sí? Prácticamente lo que hace es, no te preocupes, yo me ajusto. Cuando ya no pueda ajustarme o ya esté fuera de los parámetros de la NFPA 72, ahora sí te voy a dar una alerta de mantenimiento, ¿sí? Oye, soy el detector 15, ya estoy muy sucio, necesito que vengas y me des mantenimiento. Y ahí es cuando el integrador pues tendría que asistir a realizar el mantenimiento. Pero ¿qué pasa si aún así no hacen caso, vaya, de esto? Pues vaya, después de esta alerta de mantenimiento se va a generar una falsa alarma, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el panel avisa 2 veces. No te preocupes, yo me ajusto un poquito. Oye, ya no puedo. Y a la tercera es la vencida, ¿verdad? Ahora sí, activación y es una falsa alarma. Bueno, la sensibilidad de ajuste por detector o por serie de detectores, que es como trabajan la mayoría de los paneles que aglomeran, vaya, un conjunto de detectores y le dan cierta sensibilidad. Por ejemplo, en una nave industrial donde trabajan de día, ¿sí? Pero de noche no. Pues tal vez de día tengamos una sensibilidad del 50% y de noche una sensibilidad del 100%, porque queremos que la noche esté más sensible, porque pues, no hay nadie, ¿verdad? No tendría por qué estarse generando polvillo, cualquier otra situación, pues lo tendría que detectar como una activación, vaya, de humo, de fuego, vaya. Bueno, ¿y cómo se comunican los dispositivos con el panel o el panel con los dispositivos? Porque puede ocurrir de esas dos maneras. Para eso se utiliza algo que se llaman protocolos, que los protocolos no son más que un
una serie de pasos o de reglas que hay que seguir para que se logre esa comunicación. Cada fabricante utiliza un protocolo de comunicación y muchos de esos protocolos de comunicación son desarrollados por los fabricantes de los sensores. Lo único que hacen es que las empresas le dicen al fabricante, oye, necesito una serie de detectores porque voy a hacer un panel nuevo. Ok, tengo mi protocolo, pero para ti te voy a modificar ligeramente el protocolo y va a ser único y exclusivo para ti. Por eso, si uno agarra un panel un detector de Notifier y un detector de Farlight y un detector de Silent Night, los ve prácticamente igual uno, porque son el mismo fabricante, que es en este caso System Sensor. Pero si uno quiere utilizar un detector de Silent Night en un panel Notifier o viceversa, ¿sí?, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el protocolo es único para cada uno de los fabricantes, ¿sí? Ellos lo modifican sutilmente para que nada más comunique con sus paneles, los detectores. No es posible utilizar detectores y módulos de una marca en un panel de otra marca distinta. Tienen que ser la misma marca. Y bueno, estos protocolos lo que determinan prácticamente es el largo del tamaño del circuito SLC, ¿sí? ¿Qué tipo de cable debo de utilizar en el circuito SLC? Y la velocidad de comunicación en el circuito SLC. Estos protocolos se dividen básicamente en dos, los que no son digitales y los que son digitales. Los que no son digitales poco a poco han estado muriendo porque son lentos, ¿sí? Lo que hacen esos protocolos que no son digitales es que el panel interroga o los dispositivos se comunican hacia el panel, pero de uno a la vez. Pregunta luego pregunta y luego pregunta Sí, eso lo hace bastante lento. Tenemos nosotros algunos paneles de la serie Vista que son de fuego y de intrusión que utilizan este protocolo, ¿sí? Ustedes, si alguna vez han utilizado uno de estos paneles y han activado algún dispositivo, han notado que de repente demora un poco más y a veces un poco menos. Eso es porque el panel hace todo el recorrido, vaya, entre todos los dispositivos que estén conectados, y hasta que no termina el recorrido y se da cuenta, imaginemos el siguiente escenario, se activó esta estación de jalón. Justo cuando se activó, ya había pasado hacia el siguiente detector, interrogarlo. El panel lo que hace es seguir toda la secuencia. Y si hay 100 dispositivos, hasta que no termina con los 100 dispositivos y regresa, es cuando se da cuenta que hay una condición de alarma. Por eso son un poquito lentos estos protocolos, vaya. En el caso de los protocolos digitales, ya no hacen eso, sino que agrupan a un conjunto de dispositivos de iniciación y los interrogan o estos se comunican hacia el panel a la vez. ¿Sí? Imaginemos el siguiente escenario. Aglomera a 8 o a 10 dispositivos y todos responden hacia el panel a la misma vez. El panel interroga y todos responden hacia la vez. Estamos bien. Se va hacia otros 10 y lo mismo, se va hacia otros 10 y lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Como en el ejemplo anterior, interrogó el primer grupo y se brincó al segundo grupo, pero en el primer grupo hay una activación. El panel detecta, mediante el protocolo digital, que hay una activación en algún punto, va y busca al de atrás porque fue el que se activó y ya interroga uno por uno para saber cuál exactamente fue el que se activó. Y esto lo hace de una manera muy, muy rápida. Aquí la mayoría de los fabricantes de sistemas de detección de incendio tienen una guerra muy fuerte, vaya, porque todos quieren ser el más veloz. ¿Sí? Existe el protocolo IDP, el protocolo SK, el Lightspeed, el protocolo digital Hoshiki, el protocolo FlashScan, el protocolo SD. Hay un montón de protocolos, ¿sí? Pero prácticamente, créanme que la diferencia entre todos los protocolos es mínima, ¿eh? Más cuando son de un solo fabricante. Por ejemplo, en el caso de los paneles Notifier, Farlight, Silent Night, Gamewell, como todos los detectores los fabrica System Sensor, la diferencia entre la velocidad de un protocolo u otro es imperceptible. Prácticamente no se nota. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la presentación del día de hoy. En la siguiente sesión ya vamos a abarcar un poco más lo que son los dispositivos de iniciación, los tipos de detección que hay, los cables que se deben utilizar, las baterías, los sistemas de comunicación de emergencia. Vaya, vamos a abarcar un poco más a fondo todo esto. Si tienen alguna duda, sugerencia, es el momento. Vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas. Esta presentación la van a tener disponible en su panel de webinars. Espero y el día de hoy termine, si no para el día de mañana ya la van a tener disponible
ahí. E igual el video se está grabando para que lo puedan visualizar ahí en su panel de webinars. Y también en YouTube. También en YouTube lo subimos. Vamos a ver las preguntas que nos hacen. Ok, nos preguntan que si podemos compartir la presentación. Sí, claro, sí la podemos compartir. No hay ningún problema. No hay ningún problema, por eso la podemos ahí compartir. Ok, Salvador Paredes nos pregunta, ¿hasta cuántos módulos aisladores podemos conectar en un lazo? Eso depende un montón del fabricante. El fabricante es el que determina cuántos módulos aisladores totales son los que soporta cada uno de los lazos. También me preguntan, ¿cuál es la distancia máxima de los puntos? Eso depende en gran parte de esto que acabamos de ver, que son los protocolos. ¿Sí? Y cada fabricante, como les decía, tiene su propio protocolo, así que hay que ver la distancia máxima de cada fabricante. Por lo general, al menos en las marcas que manejamos aquí en Syscom, rondan entre los 3.3 kilómetros y los 3.8 kilómetros, dependiendo de la marca. Preguntan aquí, ¿por qué la certificación NFPA 72 es tan costosa? Bueno, es una certificación que tiene aprobación prácticamente a nivel mundial, primeramente por eso, ¿sí? La otra es que, al menos aquí en Latinoamérica, son pocos los instructores que dominan el idioma español y por eso también se eleva un poco, ¿sí? la certificación. La gran parte de las certificaciones NFPA 72 se imparten en Estados Unidos y ya son un poco más económicas, pero vaya, también son en inglés. Vamos a ver, aquí Ernesto Martínez nos pregunta, ¿se utilizan los mismos sensores ya sea para circuito IDC o circuito SLC? Muy buena pregunta. No, no son los mismos circuitos, no son los mismos detectores. Para los circuitos IDC, que son circuitos convencionales, tenemos que utilizar detectores que sean convencionales. Y para los circuitos SLC, tenemos que utilizar detectores que sean direccionables. Por decir un modelo, el 2W es un detector de humo convencional y el SK-Foto o el SD355 es un detector de humo también, pero es direccionable. Si hay que ver ahí prácticamente en todos los manuales de todos los fabricantes vienen los dispositivos direccionables y convencionales que son compatibles con el panel. Nos pregunta aquí Alexis, ¿los detectores de humo pueden generar un corto de circuito? No tanto los detectores, más bien los cortocircuitos casi siempre se generan en el cable. Al menos que sea un detector que ya esté en un estado muy deplorable, que jamás le hayan dado mantenimiento, sí puede darse el caso, ¿verdad? Pero es muy raro, es demasiado raro que en un detector haya un cortocircuito. Lo que sí puede ocurrir es un cortocircuito cuando se polariza mal, vaya, se polariza de manera inversa, también puede ocurrir ahí un cortocircuito. Ok, nos pregunta aquí Mayolo Martínez, ¿cuándo sale la certificación de la NFPA? Desconozco, te soy sincero, Mayolo, desconozco. Hay que estar atentos allá a los eventos y certificaciones en la página de Syscom, pero por lo general siempre ronda entre abril y mayo. No, nunca pasa de mayo, vaya. Ok, Salvador Paredes nos pregunta, ¿en qué norma y qué artículo nos indica que el cableado de sistemas de detección de incendio tiene que estar entubado y no debe estar compartido con otros sistemas? Eso de que no debe estar compartido con otros sistemas no es del todo cierto, ¿eh? Bueno, primeramente, la NFPA 72 es una de esas normas y en México tenemos la NOM 001, sede de 2012 y en el artículo 720, ahí viene. En el 7, sí, si no mal recuerdo es el 720, ahí viene todo lo relacionado a los sistemas de detección de incendio. Okay. Nos pregunta aquí Felipe Gómez, ¿hay cursos para mantenimiento de sistemas de incendio? Ese curso es la NFPA 72, porque ahí en la NFPA 72 viene un capítulo, que es el capítulo 14, que indica con qué periodicidad y qué exactamente es lo que se tiene que hacer para el correcto mantenimiento de un sistema de detección de incendio. Los cursos que impartimos nosotros, Syscom, son enfocados a la introducción a los sistemas de detección de incendio, como lo estamos viendo aquí, y a la marca como tal. Por ejemplo, si toman una certificación de Faralight, vamos a enseñarles desde cero cómo se conecta un detector, cómo se conecta un módulo aislador, cómo se programa, cómo se hace el mapeo, la zonificación, vaya, todo, la programación. Nos pregunta Mayra Tobar, cuando se realiza la instalación de un circuito IDC, a ver, un poquito más.
O cuando se realiza la instalación de circuito IDC, ¿puede llevar módulo aislador? No, desgraciadamente en los sistemas convencionales no existe un módulo aislador, ¿sí? Por eso los estilos nada más aplican ahora para el circuito SLC. Buenos días, ¿el panel Vista 128 FBPT es digital, análogo o cómo se clasifica? Digo, porque soporta lazos y loops. Ese es un híbrido un poco raro. Sí, todo lo que son la serie Vista 128 soportan tanto circuitos IDC como no se le llama loop o lazo, no es un circuito SLC, sino que es un circuito multiplexado, donde se pueden conectar detectores de humo direccionables, ¿verdad? Que a final de cuentas llevan ahí un número de serie que los identifica. Pero si usted se fija, cuando usted da de alta un detector en el Vista 128, un detector direccionable, lo da de alta en una zona, no lo da de alta como si fuera un punto. Es uno de los paneles que les decía que poco a poco van a estar desapareciendo del mercado, porque ya la tendencia es que todo sea o convencional o nada más analógico y direccionable. Es un direccionable, se podría decir, vaya, el 128. Ok, ¿el cableado debe ser con tubería o se puede colocar en canastillas para tendido de cable? Eso depende del tipo de cable, sí, de dónde lo vas a conectar. Pero sí es posible colocarlo en canastillas también. Tenemos aquí los paneles convencionales aún se aplican para las nuevas normas. Sí, los paneles convencionales siguen aplicándose para las nuevas normas. Y los paneles convencionales se utilizan un montón por ejemplo, en bodegas, sí, donde no quieren saber el punto exacto donde se originó el incendio, sino que quieren saber que hay incendio, ¿verdad? Sí, todavía hay un montón de aplicaciones para los paneles convencionales. Y sí están contemplados dentro de las normas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, parece que se nos acabaron las preguntas ahí. Nos quedan 5 minutos, podemos seguir contestando más preguntas al aire. Ok, nos preguntan aquí cuáles son las marcas que manejamos de sistemas de detección de incendio. Pues bueno, manejamos Faralight, que es de Honeywell, manejamos Silent-Night, que también es de Honeywell, manejamos Fahrenheit, que también es de Honeywell, manejamos Hoshiki, que obviamente pues es de la marca Hoshiki, y manejamos los Vista 128, 32 y 250 FBPT, ¿sí? Que esos paneles son un híbrido, vaya, pueden utilizarse tanto dispositivos de incendio como dispositivos de intrusión. Nada más hay que dividir bien cuáles van a ser de incendio y cuáles van a ser de intrusión, porque no pueden ir, vaya, sobre el mismo circuito. Ok, Salvador Pared nos pregunta aquí, ¿a qué distancia debemos colocar las estaciones manuales una de otra? Ok, mire. Eso se ve prácticamente también en la normativa, en la certificación de la norma NFP 72. Pero aquí les voy a responder esa pregunta de una vez. Un momentito para responderles esta pregunta. Aquí tengo unas imágenes. Miren, está aquí. Miren, las estaciones de jalón no se deben de montar a más de 1,5 metros de cada salida de un piso, o sea, de la puerta, ¿no? De la salida de ese piso. Si una estación, si tenemos una separación de manera horizontal entre dos estaciones de jalón que sea de mayor a 61 metros, debemos de poner otra de manera intermedia, ¿sí?
Y si para el frente de esas estaciones de jalón tenemos más de 12 metros, debemos de poner una estación de jalón al frente, vaya. Si hacia el frente tenemos más de 12 metros, debe haber otra estación de jalón, ¿sí? Y la altura, pues siempre está entre 1.07 y 1.22, que tomen como referencia la NOM 001, que lo pida 1.20, ¿sí? Vamos a regresar a la presentación. En tu experiencia, ingeniero, ¿qué tan diferentes, complicados de cablear, programar son los paneles Kide o Edwards? Es prácticamente igual, ¿eh? Como les decía, los circuitos que nosotros vimos ahorita aquí, el IDC, el SLC, el NAC, el bus, son prácticamente iguales para todos los paneles, ¿eh? Así que es prácticamente lo mismo. Se aprenden los conceptos básicos que estamos viendo aquí, prácticamente los pueden aplicar a todas las marcas. Nada más hay marcas como por ejemplo Simplex, que el NAC también lo puedes hacer direccionable. Por ejemplo, también la marca Bosch es posible hacer el NAC direccionable. Ya no son únicamente convencionales, vaya. ¿Qué nos pregunta aquí Jaciel? ¿Cuándo tienen la certificación de la NFP 72? Ok, ahorita ya lo habíamos comentado. La verdad desconozco la fecha exacta de cuándo voy a quedar programada. Como apenas iniciamos año, se están haciendo las programaciones de los cursos. Pero por lo general ronda entre el mes de abril y el mes de mayo. Nunca pasa, vaya, del mes de mayo. Sí hay que estar ahí atentos a los eventos y certificaciones para tener la fecha exacta, vaya. Nos preguntan aquí. Buen día, ¿existen cursos o webinars de alguna de esas marcas, de parte de alguna de esas marcas para aplicaciones de monitoreo de sistemas de detección de incendio? Esto como tal se ve en el curso de sistemas de detección de incendio de Silent Night y se ve también en el sistema Fahrenheit, ¿sí? Ahí lo vemos porque estos paneles, aparte de que tienen la forma de monitorearse por medio de líneas telefónicas analógicas, estos paneles ya incluyen dentro de su tarjeta madre un comunicador IP, sí, que ahorita es lo que está aplicando para prácticamente todo, ¿verdad? No solamente para los paneles de detección de incendio, para los paneles de intrusión es lo mismo, porque ya por líneas telefónicas digitales a veces comunican, a veces no, y ahorita la tecnología IP o la celular es la que está a la vanguardia, y ahí vemos esa parte, vaya. De hecho, tenemos algunos videos de cómo se da de alta el comunicador, cómo llegan los eventos a la plataforma de la AppNet y cómo bajan a la receptora. Ok, aquí me dejan un correo electrónico. De igual manera, si quieren mi correo electrónico, aquí está mi correo. Lo pueden tomar de ahí de la pantalla. Y mándenme un correíto y yo les hago llegar la presentación ahorita terminando el webinar. Buen día. ¿Existe algún software con el que podamos hacer la integración de CCTV, intrusión y sistemas de detección de incendio en una sola consola central? Sí. Se puede hacer con WinPack y se puede hacer con ProWatch. WinPack integra nada más los paneles Vista FB y ProWatch integra ya prácticamente cualquier sistema de detección de incendio que tenga una salida serial, ¿sí? O que se pueda comunicar por BACnet también, por el protocolo de automatización BACnet. Ok, miren, aquí me dicen que el curso ya fue programado para el 9 de mayo. El curso de la NFPA 72. Que aquí Salvador me dice el mínimo espacio en metros cuadrados requerido para instalar un detector inteligente es, bueno, eso es tanto para inteligentes como para convencionales, ¿eh? Todos los detectores inteligentes o convencionales instalados a una altura de 3 metros tienen un radio de cobertura de 6.4 metros. ¿Dónde puedo obtener información para estudiar previo a las certificaciones? Nos pregunta aquí Luis Roberto. Bueno, Luis, cada vez que tú te inscribes, vaya, a una de las certificaciones, por ejemplo, de Farlight, de Silent Night, se te hace llegar a tu correo todo el material que necesitas para asistir a la certificación. Ok, nos pregunta aquí René Vega. Okay. Sí, yo les mando la presentación, ¿eh? Yo les mando la presentación. ¿Qué tal, Tensi? Saludos. Ok, voy a detener la grabación en este momento para
finalizar el webinar. Voy a finalizar el webinar en estos momentos. Sigo en línea para sus dudas. Sigo 15 minutos en línea para responder todas las dudas. Les agradezco infinitamente que hayan tomado el webinario del día de hoy. Nos vemos en la segunda parte. Espero y les haya servido bastante. Como les decía, la presentación va a quedar en nuestro panel de webinars. Ustedes van a poder acceder a él. Van a poder consultar también la presentación ahí y el video. De todas maneras, quien requiera la presentación, ahorita me manda un correíto o me escribe aquí su correo y se las hago llegar. Seguimos respondiendo preguntas. Nada más vamos a detener el webinar. Muchas gracias.